Ya vamos a ir a su palabra. Así que usted pueda buscar en sus Biblias. Puede usted prepararse y buscar en su Biblia el libro de Lucas, capítulo 15, verso 11 al 24. Lucas, capítulo 15, verso 11 al 24. Mientras usted lo busca, el título de este mensaje: Volviendo a casa del Padre. Amén. Vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice así: También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Oramos al Señor por su palabra. Padre amado celestial, en esta hora, Señor, vamos delante de su presencia, Dios mío, agradeciéndole, Padre, por su palabra que hemos leído. Gracias, Señor, le damos porque también usted nos permite estar reunidos, Señor, en esta noche, congregándonos, Señor, de alguna manera, para poder buscar su rostro, Señor amado. En esta hora disponemos nuestra vida, nuestro corazón, para que usted pueda, Señor amado, hablarnos en esta noche a nuestro corazón, a nuestra vida. Usted nos pueda levantar si en nuestra vida quizás está menguando nuestra fe, quizás estamos dudando o quizás estamos desanimados, Señor. Usted en esta hora pueda cambiar nuestros pensamientos, nuestro deseo de nuestro corazón, sacar todo desánimo, Señor, sacar todo lo que contamina nuestra vida, todo lo que no es agradable a usted, Señor amado, y podamos nosotros irnos renovados en esta noche por intermedio de su palabra. Señor amado, reconocemos que usted es un Dios poderoso, reconocemos que sin usted no somos nada, Señor amado. Gracias por su palabra, que podamos nosotros entenderla. Dios mío, abre nuestro entendimiento y que usted pueda también ungir mi vida, Señor amado, que impartiré este mensaje. Usted pueda, Señor, derramar de su gracia, que su Espíritu Santo pueda, Señor, hablar por intermedio de mi vida, Señor amado, porque solamente nosotros somos vasos en sus manos, Señor amado. Solamente estamos aquí por misericordia, Dios mío. Gracias, Señor, le damos por todo lo que usted hace y hará en nuestra vida. Gracias, Señor amado. En esta hora ponga su bendición en cada uno de nosotros en esta noche, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Queridos hermanos, leíamos
el libro de Lucas capítulo 15 verso 11 al 24. La parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Una parábola o una palabra de la muy conocida. Pero esta no es una simple parábola de Jesús. No fue una simple palabra que Jesús le dijo en aquel minuto, sino que esta historia también la podemos nosotros ver reflejada o ver que se repite en esta generación o que se ha repetido en cada generación de nuestras vidas. Porque hoy en día todavía hay personas o hijos de Dios que se alejan de su Padre, que se han alejado del Señor. Pero yo no estoy hablando de un padre natural, porque eso siempre ha sido así, siempre hay un hijo o una hija ahí que se va, que cree que en otro lugar va a estar mejor, y resulta que pasando el tiempo no es como realmente ella pensaba o él pensaba. Pero en esta noche estamos hablando de este hijo que se aleja de su Padre Celestial. Nosotros los hijos de Dios. Quizá en algún momento de nuestra vida, o usted en algún momento se ha querido alejar o se ha alejado del Señor. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Nosotros hemos quizás estado como este hijo pródigo, pero Dios nos ha tomado como hijos suyos y ha cambiado nuestra vida para que nosotros podamos vivir junto a Él. Pero sin embargo, querido hermano, hay personas así tal cual como el hijo pródigo que se apartan de su padre para vivir perdidamente. Nosotros quizás podríamos preguntarnos por qué este hijo menor quiso irse de su casa, o cuáles fueron los motivos por qué este hijo pródigo que relata la palabra del Señor, por qué él se quiso ir. Quizás quisiéramos ahondar más en el por qué, pero no, la palabra del Señor no describe con certeza qué es lo que fue o qué es lo que realmente pasó, pero lo que sí relata es que este hijo se aleja de la casa de su padre y quizás ya en la casa de su padre no encontró una satisfacción, ya no se sentía quizás a gusto, no lo sabemos. Pero este hijo dice más adelante que él volvió arrepentido a casa de su padre porque se dio cuenta de que no había un lugar mejor que estar con él. Que el Señor nos bendiga. Dice que un hombre tenía 2 hijos y el menor fue el que se fue porque él le pidió las partes de sus bienes a su padre, le pidió su herencia, y dice que no a los muchos días, dice que su hijo menor se fue y desperdició, dice que sus bienes viviendo perdidamente. Podemos aquí ver una historia muy triste de ingratitud. ¿Por qué le digo esto? Porque es una ingratitud de un hijo. Porque él se quiso ir, alejarse de la casa de su padre, se quiso ir. Pero también podemos ver que el término de esta historia revela el corazón de un padre. Él se alegró al ver que su hijo estaba de vuelta. El Señor en su palabra nos dice que tenemos libre albedrío, como seres humanos, como hijos de Dios, pero nuestras decisiones, la cual nosotros tomemos, serán para bien o serán para mal. ¿Tendrán consecuencias o no? El Señor nos deja ahí, nos respeta esa la decisión que nosotros queramos tomar, pero siempre el Señor nos está aconsejando por intermedio de su palabra que debemos de hacer el bien, que debemos de estar en sus caminos, no apartarnos, porque separado, dice su palabra, separado de mí nada podéis hacer. En el mundo tendremos aflicciones, en el mundo vamos a pasar tristezas, la alegría va a ir, pero también se va a ir muy rápido. La paz que le da al mundo no es la paz que nos da el Señor.
Y Él no nos va a obligar a que uno lo ame, a que le seamos fieles. Y el hijo pródigo, querido hermano, estaba a punto quizás de arruinar su vida, porque él se estaba yendo de la casa de su padre. Dice que él vivió desenfrenadamente, desperdició todos sus bienes. ¿Qué significa pródigo? Significa derrochador, porque él gastó todo su dinero, toda su herencia. Vivió desenfrenadamente en el pecado y encontró quizás algo que le acomodaba a su estilo de vida en aquella provincia lejana, lejos de su padre. En esta noche el Señor nos pregunta, ¿estamos siendo como aquel hijo pródigo? Quizás estamos de cierta manera congregándonos, quizás estamos aparentemente bien, pero nuestro interior se ha alejado, nuestro ser interior se ha alejado del Señor. Que el Señor nos bendiga. ¿Está usted malgastando las bendiciones que le ha dado el Señor? Si Él nos bendice cada día, Él tiene misericordia. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios nos da la vida, podemos salir, usted puede ir a trabajar, puede usted trabajar en la obra de Dios y el Señor nos da la fuerza. Pero cuando nosotros malgastamos lo que el Señor nos ha dado, las bendiciones de Dios, nosotros nos convertimos en un hijo pródigo. Este joven deshonró a su padre. ¿Por qué le digo esto? Porque él gastó, como le decía, primero va contra su padre y le hace esta petición deshonrosa, que quería recibir su herencia. ¿Y por qué era deshonroso? Porque la herencia todos sabemos que se pide o que se recibe cuando el padre o la madre o aquella persona fallece. Y su padre aún estaba vivo y él quería su herencia. Por esto este joven le dijo, quizás de alguna manera él quería su dinero, quería apartarse, quería vivir su vida lejos de su padre. Y que el Señor nos ayude, porque el Señor nos dice en su palabra que nosotros debemos de honrar a nuestros padres. No solamente honrarlo quizás de una manera, sino en todo. Estamos honrando a nuestros padres. Y si usted quizás ya no tiene a sus padres con vida, usted honra a sus padres que le ha puesto el Señor, que son sus pastores. Puede honrarlos a ellos. Pero que siempre nosotros también podemos recordar Éxodo 20:12, cuando dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Que el Señor nos bendiga. Este joven también desperdició su herencia, porque dice que juntando todo, se fue lejos. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo para nuestra vida? Él nos quiere que estemos lejos del Señor, porque nos pone esos pensamientos de: aquí nadie me va a ver, aquí nadie sabe lo que yo hago, aquí nadie me ve, nadie sabe aquí lo que escucho, por eso prefiero estar lejos. Pero eso es lo que quiere el mundo, que usted se aparte de la iglesia, que usted se aparte de los caminos del Señor. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos apartamos del Señor? Empezamos a perder la bendición de Dios. Porque ¿qué pasó? Que después que este hijo menor se fue, dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos alejamos del Señor. En Lucas capítulo 16, verso 1 dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes, o quiere decir disipador, derrochador. El hijo menor dice que este hijo pródigo se fue a un lugar apartado, desperdició su vida, sus bienes, con esa herencia que su padre había trabajado toda una vida, porque era el hijo menor. Y hoy podemos nosotros darnos cuenta cómo está la sociedad hoy en día, cómo están incluso en los hijos de Dios, que también
muchas cosas del mundo que se pegan, ¿cierto? Hoy día hay muchos hijos que no aprecian lo que tienen, no aprecian la iglesia, no aprecian la familia, no aprecian la salud que tiene. Hay muchos jóvenes hoy en día que lo único que quieren quizás es morirse, porque ven que no tiene solución su vida, porque ven que esta vida no les importa, porque nada les importa y no aprecian nada de lo que tienen. Siempre quieren más. Y no hablo solamente de jóvenes, hablo de adultos, niños, porque hoy el mundo está así. Y lamentablemente los hijos de Dios también se han visto ejemplos de esa manera. Que Dios nos ayude a poder nosotros apreciar lo que tenemos. En Proverbios capítulo 15, verso 15 dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. ¿Qué le ha dado el Señor a usted? El Señor nos ha bendecido, nos ha dado nuestros padres, nuestra familia. Estamos con salud, que a pesar de que estamos pasando un tiempo de pandemia, a pesar de que viene una variable, viene otra, a pesar de tantas cosas que hay, estamos con salud. Porque hay muchos que hoy día no gozan de salud y están ahí luchando contra su vida con un respirador mecánico, están entre la vida y la muerte, están con un cáncer, pero hoy nosotros podemos decir: gloria a Dios, por cuanto el Señor me ha dado salud, me ha dado la vida, me dio la salvación. ¿Estamos desperdiciando todas estas bendiciones del Señor? Debemos de cuidar lo que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado dones, talentos, ministerios quizás. Debemos de cuidarlo. No digo que usted deba de cuidar las cosas materiales, porque todo eso un día va a perecer. Cuide lo que el Señor le ha dado, lo espiritual. Cuide su vida. Hoy día puede usted ser un hijo de Dios contento, o puede estar quizás pasando por momentos de prueba, quizás está afligido por querer más, porque el enemigo quiere que nosotros queramos más y más, no nos conformemos, y así llegamos a no apreciar las cosas que el Señor nos ha dado. Pero ¿qué nos dice Proverbios? Podemos nosotros aprender tantas cosas de los Proverbios, porque son consejos a nuestra vida. En Proverbios capítulo 15, verso del 16 al 17 dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Que el Señor nos ayude. Este joven, el hijo pródigo, desenfrenó su vida, como dice el texto que leíamos principalmente. El desenfreno es cuando alguien sale de la casa y dice: voy a vivir, quizá usted ha escuchado este refrán popular, voy a vivir una vida loca, voy a hacer lo que yo quiera, no van a haber consecuencias, o quizás usted ha escuchado miles de excusas: no, si no me va a pasar nada, me voy a ir para allá, no importa, no me va a pasar nada. Porque creemos que tenemos nuestra vida asegurada, creemos que nosotros tenemos el control de nuestra vida, y no es así. El Señor es el que da y el que quita la vida. ¿Qué es lo que dijo Sansón? Podemos encontrar un gran ejemplo en Sansón, cuando dice: y le dijo Sansón los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Que el Señor nos bendiga. Sansón estaba muy seguro de su fuerza, pero fue engañado y
dice que él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Por qué? Porque él también desenfrenó su vida, porque él debía de guardarse. El Señor había dado órdenes de cómo él debía de vivir su vida, y él fue por esa filistea, fue por aquella mujer cuando su padre incluso le decían que no, y vemos las consecuencias que tuvo la vida de Sansón. Él quería vivir una vida desenfrenada y sin Dios. Como le decía, él quería vivir con aquella filistea. Pero él fue y estuvo con aquella filistea. Y no solamente con una, estuvo con varias filisteas que no eran de su pueblo. Y ya cuando está con Dalila, su vida fue perdida. Y vemos cómo terminó la historia de Sansón. Por eso, no crea que uno dice, son palabras de la hermana, son palabras del hermano. Es la palabra del Señor, que nosotros debemos de seguir como el Señor nos ha mandado. No desenfrenar nuestra vida, no irnos como el hijo pródigo, porque traerá consecuencias. En el verso siguiente dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mira dónde llegó, por querer irse a vivir su vida, siendo que en casa de su padre lo tenía todo, y aún los siervos dice que vivían mejor. Aún así él quiso irse. ¿Y cuál fue la consecuencia? Mire dónde estaba. ¿Dónde estaba este joven? Apacentando cerdos. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este joven, querido hermano, fue y vivió perdidamente. Muchas veces las personas que conocen al Señor, al poco tiempo, quizás por presiones de la vida o simplemente por costumbres, se alejan del Señor. Nosotros, quizás como le decía al principio de esta predicación, en algún momento nos hemos alejado del Señor, aún teniéndolo todo, estando en bendición, pero el enemigo ha logrado quizá engañarnos y apartarnos del camino del Señor. Como este joven dice que se apartó, vivió su vida lejos de la casa de su padre, y en donde pensó que quizás los pastos iban a ser más verdes, donde quizás vio que ahí iba a tener una buena vida, dice que esta provincia vino una gran hambre. Él lo tenía todo y lo perdió por alejarse de su padre. ¿Qué nos dice en Santiago capítulo 4, verso 3 al 4? Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Hacia qué lado estamos yendo? ¿Estamos siendo amigos del Señor o estamos siendo amigos del mundo? Dice que este hijo pródigo vio a este hombre criando cerdos. Usted quizás cuando ha visitado algún zoológico o quizás ha estado en el campo y ha pasado por donde se crían cerdos, no es un olor tan agradable. Y
este hombre, este joven pidió ahí que él quería trabajar, porque no tenía ya los recursos, se le habían acabado. Y cuando este joven dice que deseaba llenar su estómago, él tenía hambre, y él que deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. Y en el antiguo tiempo, en los hebreos, en el tiempo de los judíos, de los hebreos, ya comer ya de la comida de los cerdos ya era como lo más bajo que había. Eso era lo más bajo para ellos, para su cultura. Y yo creo que para la nuestra también. Comer de lo que están comiendo ahí los animales. Aún ellos tenían mejor comida que este joven, porque no tenía nada. Para empezar, los judíos en aquel tiempo no podían tener nada que ver con los cerdos. Dice que cuyo contacto quedaba excluido por la ley de Moisés. ¿Qué nos dice Juan 16:33? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tendremos aflicciones. Este joven estaba afligido porque había perdido todo y había llegado tan bajo de que él anhelaba, él quería aún tener las algarrobas que comían los cerdos. Que el Señor nos ayude. ¿Qué tan bajo hemos caído por alejarnos del Señor? El Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor no quiere que usted se pierda, no quiere que usted se aleje de sus caminos, que se vaya al mundo y llegue hasta donde llegó este hijo pródigo. Quizás algunos se han alejado, muchos hijos de Dios se han alejado de sus caminos y han caído a lo más bajo. Quizás ya no tienen familia, han caído en la droga, en el alcoholismo. Quizás viven en la calle y desean comer de la basura porque no tienen nada que comer. Que el Señor nos ayude. ¿Cuáles son las consecuencias que traerán nuestras decisiones? Este joven destruyó su testimonio. ¿Por qué? Porque él dejó a su familia. Nosotros debemos de cuidar nuestro testimonio, no destruirlo. No destruya lo que el Señor le ha dado, porque detrás suyo está su familia, está su vida, está lo que el Señor le ha dado. Pero el diablo dice que anda como león rugiente. Él estaba esperando el momento para que usted caiga, para que usted se aleje de los caminos del Señor. ¿Cuánto cuesta que un joven pueda estar sirviendo fielmente los caminos del Señor? Por eso nosotros debemos de orar por ellos también, porque es difícil, el enemigo le pone una y otras trampas para que también se alejen del Señor. Dice, y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Él quizás pensó, como ya me gasté todo, voy a buscar trabajo. Pero luego le vino el hambre. Y quizás nosotros pensamos en nuestra vida que lo tenemos todo, que quizás tenemos todo planeado. Pero cuando comenzó esta pandemia, antes que comenzara esta pandemia, quizás nosotros teníamos todo planeado para ese año. Quizás teníamos un viaje programado, quizás teníamos tantos proyectos de vida, y luego que Dios tuvo la última palabra, llegó este virus, estuvimos encerrados, estuvimos en cuarentena, cambiaron los planes. Pero ¿qué podemos nosotros sacar de eso? Que nosotros no podemos depender de esos planes, nosotros no podemos
depender de otras cosas, sino que nuestra vida debe depender del Señor. Que el Señor nos ayude. Este joven se alejó de su padre. Dice que el Señor no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a cegar. Si nosotros cegamos para la carne, vamos a cegar corrupción. Y dice su palabra que si nosotros cegamos para el Espíritu, sembramos para el Espíritu, vamos a cegar vida eterna. Que Dios nos pueda ayudar en esta noche, para que podamos nosotros volver a casa de nuestro Padre. Si usted se ha alejado, quizás usted en alguna manera se ha apartado del Señor, o quizás yo, porque la palabra es para mí primeramente, que volvamos en esta noche a casa de nuestro Padre. Este joven se fue engañado pensando que allá iba a vivir mejor que en casa de su padre. Pero ¿qué pasó? Que luego volvió en sí. Porque este joven tocó fondo al estar allá ahí deseando comer lo que tenían aquellos cerdos. Pero no, usted no tiene que llegar a lo más profundo de su vida, no tiene que tocar fondo para que usted se pueda dar cuenta, para que yo me dé cuenta que debemos de regresar a Dios. Por eso el verso 17 dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Que el Señor nos bendiga. El Señor le ama. El Señor ha pagado un precio por su vida. Cuando usted se levante, recuerde cuánto le ama el Señor. Recuerde qué es lo que el Señor hizo por su vida. Recuerde de dónde Dios le sacó y dónde usted está ahora. Recuerde usted la palabra del Señor cuando Él dice que Él no desprecia un corazón que se humilla delante de Él y le reconoce. Nosotros cada día debemos de reconocer que necesitamos del Señor. Porque dice su palabra en el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dice luego este joven se levantó, pensó que iba a ir donde su padre y le iba a decir que se había equivocado, reconoció que había pecado y él quería que su padre lo hiciera como uno de sus jornaleros. Él decidió regresar a la casa y humillarse. Pero no fue la misma actitud que tuvo al principio, porque al principio él dijo: Padre, dame parte de los bienes. Pero ¿qué pasó ahora? Ahora Dios lo había traído, lo trajo de vuelta ahí a su casa, y él sabía que era indigno de ser llamado su hijo, que le dieran un lugar en esa casa. Él simplemente quería que lo hiciera como uno de sus jornaleros. Este joven regresó a su casa, pidió perdón, se humilló y dijo: no soy digno. Nosotros no somos dignos, pero el Señor nos ha hecho dignos. El Señor nos ha comprado a un precio de sangre. Hoy es tiempo que usted vuelva a la casa de su Padre. Hoy es tiempo que usted vuelva a los caminos del Señor. Él quizás se fue con una actitud diferente a cómo llegó. Él llegó con una actitud de humillación, de pedir perdón, de reconocer que había pecado. Tomar aquella decisión de volver a los brazos del Señor, querido hermano, es de valientes. Aun cuando usted tiene tantos pensamientos, cuando el enemigo pone esos pensamientos que dicen: usted no es merecedor, tú no mereces aquella misericordia de Dios. Pero nosotros debemos de notar que en el versículo 19, este hijo reconoce que él tiene la necesidad de que su padre lo escuche. Porque él dijo que había pecado y que no era digno. Dejó aquella actitud quizás arrogante cuando se fue para volver a reencontrarse con su padre.
Que el Señor nos bendiga. Dice que en su palabra en Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Y cuál fue la actitud de su padre? Cuando este joven le estaba diciendo que lo hiciera como su jornalero, dice que su padre, aun cuando lo vio de lejos que su hijo venía regresando, dice que fue movido a misericordia. Dice que corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¡Qué hermoso! Porque aun cuando su hijo se había alejado, se había equivocado, su padre se movió su corazón a misericordia. Y el padre que dijo: sacad el mejor vestido, ponerle el anillo en su mano, calzado en sus pies, traed el becerro gordo, matadlo y comamos. Ese padre hizo fiesta porque su hijo había vuelto. Dijo: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Que el Señor nos bendiga. Este padre, aun cuando su hijo se había equivocado, honró a su hijo, porque había vuelto a la vida. Quizá él volvió con otra actitud. Su padre lo amó, lo perdonó, y ese mismo amor es el que tiene el Señor por nosotros. Si usted se ha alejado de los caminos del Señor, vuélvase antes que sea tarde. Y el Señor será amplio en perdonar. Si nosotros venimos con esa actitud como este hijo pródigo, nos humillamos y reconocemos al Señor que nos hemos equivocado, que hemos pecado, el Señor tendrá misericordia de nuestra vida. Él nos limpia, Él nos pone ropas limpias, nos viste de honra. Porque dice su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor que el Señor tiene por su vida y por mi vida. Ese fue el gran amor, el acto de amor que Él hizo por nosotros: mandar a su único Hijo para que pagase el precio por nuestra vida. ¿Qué dice Romanos 5:8? Ya para ir terminando. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si usted está escuchando en esta noche o está escuchando en algún momento esta predicación, el Señor ha pagado un precio por su vida. No solamente por mi vida, no solamente por los que están en una iglesia, sino Él pagó un precio por toda la humanidad. Y así como este hijo pródigo que volvió a casa de su padre, en esta noche usted pueda volver al Señor. Si usted no le conoce, usted pueda conversar con Él. Reconozca que hemos pecado, reconozca que diga: Señor, soy un pecador, Señor, yo reconozco que usted es el Dios de mi vida. Quiero, Señor amado, que usted me llame su hijo. Quiero que usted, Señor amado, tenga misericordia de mi vida. Quiero cambiar todo lo que tengo en mi corazón. Usted puede conversar con el Señor ahí en donde usted se encuentre. Que el Señor nos bendiga. Este joven dice que cuando se humilló y cuando regresó con aquella actitud diferente, su padre lo perdonó. Porque un pecador cuando retorna, cuando vuelve a Dios, es restaurado, es hecho hijo de Dios, es vestido con la justicia del Señor. Que el Señor nos bendiga. El Señor nos pone el calzado del Evangelio, está la armadura. El Señor nos viste con vestiduras blancas. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas.
Por eso, querido hermano, querido oyente, regrese a los caminos del Señor. No sienta vergüenza por regresar. Vergüenza sería quedarse en el mundo. Regrese a su Padre, regrese a su iglesia, regrese a la palabra del Señor, regrese a la oración, regrese a los brazos de Dios, que Él está esperando y le dice cuánto Él los ama. El Señor nos dice: yo te amo, hija mía, yo te amo, hijo mío. Vuelve a mi casa. Así es el amor que el Señor tiene con nosotros. Y cuando el Señor venga por nuestra vida, podamos tener una morada con Él. Que el Señor de paz nos pueda bendecir, bendiga su vida. Hasta aquí ha sido su palabra. Y me gustaría que podamos orar en esta noche para agradecer al Señor por esta hermosa palabra. Padre amado celestial, en esta hora vamos delante de su presencia, Señor amado, una vez más, agradeciéndole, Dios mío, por su palabra. Gracias, Señor, le damos por esta tremenda enseñanza del Hijo Pródigo. Señor amado, no conozco quién, Señor amado, está escuchando, pero usted pueda tocar su corazón, que su palabra pueda traspasar su vida, Señor amado, que pueda, Señor amado, haber un cambio, que podamos, Señor, volver. Quizá nos hemos alejado de alguna cosa, Señor amado. Quizá nos hemos alejado, Dios mío, de su palabra. Quizá nos hemos alejado de su casa, Padre. Pero ayúdenos, Padre, para volver. Y, Señor, usted será amplio en perdonar, Dios mío. Que podamos tener esa actitud de aquel joven, Dios mío, de aquel hijo pródigo. Cuando él volvió, dice, su padre se movió a misericordia. Gracias, Señor amado, porque usted tiene misericordia aún con nosotros. Dios mío, gracias te damos. Y si hay uno que ha aceptado, Señor, que le ha aceptado como su Señor y Salvador, fiesta ya en los cielos por un pecador que se arrepiente. Gracias, Dios mío, le damos por su palabra. Que pueda, Dios mío, esta palabra llegar a otros lugares. Que pueda, Señor, esta palabra llegar a otros hogares donde se necesita realmente, Dios mío, que tengan necesidad de su palabra. Señor amado, usted mueva todas las cosas, Señor amado, en esta noche. Bendiga nuestra vida, Señor amado, y que podamos nosotros volver a sus caminos. Dios mío, y gozo allá en los cielos. Gracias, Señor amado, por todo lo que usted hace en nuestra vida. Perdónenos, Dios mío, nuestros pecados. Perdone nuestras actitudes. Señor amado, somos faltos delante de su presencia. Ayúdenos, Dios mío, cada día tener esta actitud que tuvo este hijo pródigo al volver a su casa. Gracias te damos, Señor. Bendiga nuestra vida. Ponga su bendición en nosotros. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.